Listo, compañeros, ¿me confirman por favor audio? Sí, Pues sí, sí, Buenas está claro, bien. tardes. sí, está ¿Me bien. confirman audio? Sí, señor. Listo. Entonces, pues vamos a realizar la exposición del tema que nos correspondió, que fue energía térmica. Somos del programa de Ingeniería Eléctrica. El grupo está conformado por los integrantes Juan Camilo Murillo Moreno, Carlos Abella, Nelson Garzón Moreno, Dilmer Montenegro, Davison Bastidas y quien les habla, José Fernando Sandoval. Vamos a iniciar dando un breve concepto de qué es la energía térmica, que básicamente pues es conocida también como energía calórica o energía calorífica, que se basa en la manifestación de la energía en forma de calor, que es cuando todos los átomos forman sus moléculas y están en continuo movimiento, sean trasladándose o vibrando. Este movimiento implica que los átomos tengan una determinada energía cinética a la que nosotros llamamos calor, energía térmica o energía calorífica. En cierto modo, la energía calorífica es la energía interna de un cuerpo. Claro que sí. También tenemos lo que es la transmisión de la energía y la unidad de medida de la energía térmica. Podemos ver que la energía térmica puede transmitirse de un cuerpo a otro siguiendo unas leyes de termodinámica, las cuales serían en tres modos distintos, las cuales serían entre radiación, conducción y convección. Vamos con la transmisión de calor de radiación, la cual se transmite a través de ondas electromagnéticas, de un modo que la energía térmica proveniente del Sol, principalmente en los casos en instalaciones de lo que son energías térmica solar. También vamos con la otra que es la transmisión de energía térmica por conducción, la cual es una que experimenta un cuerpo caliente que está en contacto físico con otro cuerpo que es frío y la energía se transmite a través del cuerpo caliente al cuerpo frío. Si ambos cuerpos están en la misma temperatura, no puede haber transferencia energética. Cuando toca, es como un ejemplo, cuando tocamos un trozo de hielo con la mano y parte de la energía térmica de nuestra mano se transfiere al hielo, que por eso es que el hielo se derrite. Y nosotros sentimos como una sensación fría. Esta sería la por conducción. Y por transmisión, la energía calorífica sería cuando se trasladan moléculas calientes de un lado al otro. Sería el caso del viento, capaz de mover moléculas de energía calorífica de un lado a otro. La unidad de medida de lo que es la energía térmica, esta se mide por joules, dado que este es el sistema internacional que se maneja, esa unidad de medida. Eh, tenemos, aunque la energía calorífica suele utilizar lo que son las calorías. Una caloría en cantidad de energía se necesita elevar a algunos grados centígrados por gramo de agua, como queriendo decir, una caloría equivale a aproximadamente 4.18 joules. También podemos encontrar muchos ejemplos de la energía térmica en lo que es nuestra vida cotidiana, como cada vez que se calienta agua o cada vez que se mete algo al congelador. En esa manera estamos utilizando energía térmica, dado que tanto es como para calentar como para enfriar, dado que estos dos métodos son los que se utilizan para llevar el proceso a cabo. Eh, También algunos otros procesos que también los tenemos en la vida cotidiana son como hornear galletas, eh, hacer chocolate. Ahí estamos habiendo, digamos, lo que es una transferencia de energía térmica, lo cual como cuando el chocolate se monta para, digamos, hacer el proceso y dado, digamos, el calentamiento, va cambiando de un estado sólido a líquido, como se puede ver en lo que son palomitas, helados, galletas y viceversa.
Siguiente Bueno, compañero. buenas noches. No, es la anterior. La energía térmica en la vida cotidiana. La energía térmica está presente, pues primero que todo, en todo lo que hacemos a diario. Es la energía que se produce por el movimiento de las partículas dentro de los cuerpos y se percibe como calor. En la vida cotidiana lo usamos constantemente, más que todo cuando cocinamos alimentos, cuando calentamos el agua para bañarnos, cuando usamos una plancha, un secador, y pues el contacto principal y más directo que tenemos es cuando recibimos calor del sol, que eso permite mantener la temperatura del planeta y hacer posible la vida. Em, ¿Cómo hacemos contacto con la energía térmica? Principalmente cuando cocinamos, por ejemplo, cuando cocinamos alimentos, cuando usamos la estufa, un horno, microondas, en la climatización, en calentadores y estufas, que transforman la energía eléctrica o química del gas en energía térmica para calentar espacios, en el transporte, cuando tenemos contacto con motores de combustión interna, cuando tenemos contacto con frenos, en la naturaleza, principal pues el calor del sol, fuego natural o volcánico, y en el hogar y actividades diarias, como acabé de comentar, cuando planchamos la ropa o cuando utilizamos secadores de cabello o agua caliente. Y tenemos tres imágenes. Pues para hacer referencia, tenemos contacto con la energía térmica cuando hacemos palomitas de maíz. Es cuando el maíz se calienta en una olla o en un microondas, el calor hace que el agua dentro del gramo se convierta en vapor y la presión interna aumenta hasta que el gramo explota y se convierte en una palomita. Cuando hacemos helados, en este caso ocurre lo contrario. Se extrae la energía térmica de la mezcla, se enfría y al quitarle calor, las partículas se mueven más lentamente y la mezcla se modifica. En cuanto al horno microondas, cuando horneamos alimentos, la energía térmica se transfiere por radiación, convención o conducción de un alimento. Y las características principales de la energía térmica son que es una forma de energía interna que proviene del movimiento de las partículas dentro de una sustancia. Cuanto más rápido se mueven esas partículas, es mayor la energía térmica. Se manifiestan como calor. La energía térmica se transfiere de un cuerpo a otro en forma de calor, siempre desde el objeto más caliente al más frío, hasta que ambos alcanzan la misma temperatura. Depende de la masa y la temperatura. Un cuerpo con más masa o más temperatura alta contiene más energía térmica, que puede transformarse, también es una característica. La energía térmica se puede convertir en otras formas de energía como la mecánica o eléctrica. Provoca cambios en la materia. El aumento o disminución de energía térmica puede causar cambios de estado como derretir el hielo o evaporar el agua. Y por último, una característica y la más importante es que no se crea ni se destruye, la cual cumple con la ley de conservación de energía. Solo se transfiere o transforma, pero la cantidad de energía total se mantiene. Listo, seguimos con la historia de la energía térmica. Por favor, el compañero Carlos. Compañeros, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Carlos Abella. Una de las partes de la energía térmica que nos pertenece es la historia, una de las partes más importantes, ¿no? Es una pieza fundamental de la historia física, la historia de la química, la historia de la ciencia en general, debido a la relevancia de la termodinámica. En muchas áreas de la ciencia y la tecnología, su historia está finamente tejida con los desarrollos de la mecánica clásica, mecánica cuántica, magnetismo y la cinética química, para aplicar a campos más distantes, tales como la meteorología, teoría de la información y biología.
fisiología, y a desarrollos tecnológicos como la máquina de vapor, motor de combustión interna, criogenia y generación de la electricidad. El desarrollo de la termodinámica fue motivo y dirigido por la teoría atómica. También, aunque de una manera sutil, motivó nuevas direcciones en probabilidad y estadísticas. La historia de la termodinámica como disciplina científica se considera generalmente que comienza con Otto von Guericke, quien en 1650 construyó y diseñó la primera bomba de vacío y demostró las propiedades de vacío usando sus hemisferios y Magdeburgo. Guericke fue impulsado a hacer el vacío con el fin de refutar la suposición de Aristóteles, que la naturaleza aborrece el vacío. Poco después de Guericke, el físico y químico Robert Boyle estudió y mejoró los diseños de Guericke, y en 1656, en coordinación con el científico Robert Hooke, construyó una bomba de aire. Con esta bomba, Boyle y Hooke observaron una correlación entre la presión, temperatura y volumen. Con el tiempo se formularon la ley de Boyle, indicando que para un gas a temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales, y otras leyes de los gases. En 1679, un asociado de Boyle, Denis Papin, basándose en estos conceptos, construyó un digestivo de vapor, que era un recipiente cerrado en una etapa de cierre hermético. En 1697, el ingeniero Thomas Savery, a partir de los diseños de Papin, construyó un primer motor térmico, seguido por Thomas Newcomen en 1972. En 1733, Borny usó métodos estadísticos junto con la mecánica clásica para extraer resultados de la hidrodinámica, iniciando la física estadística. En 1781, los conceptos de capacidad calificada y calor latente fueron desarrollados por el profesor Joseph Black de la Universidad de Glasgow. En 1783, Anthony Leverson propone la teoría calórica. En 1798, Benjamin Thompson, conde de Rutherford, demostró la conversión del trabajo mecánico en calor. Una de sus historias, contribuciones del tiempo ancestrales y medievales. Los ancestros vieron el calor como algo relacionado al fuego en el año 3000 a.C. Los egipcios antiguos vieron el calor como algo relacionado con origen mitológico. En la tradición filosófica occidentales, después de muchos debates sobre el elemento primordial entre los principales filósofos presocráticos, Empédocles, perdone ahí de la manera como lo estoy expresando, propuso una teoría de 4 elementos en la cual todas las sustancias derivan de la tierra, agua, aire y fuego. El elemento, pues, empedocleano del fuego es quizás el principal antecesor de conceptos posteriores tales como flogisto y caloría, alrededor del año 500 años antes de Cristo.
el filósofo griego Heráclito fue conocido como el flux y fuego, filósofo debido a su expresión proverbial. Todas las cosas están fluyendo. Heráclito argumentó que los tres elementos principales en naturaleza eran fuego, tierra y agua. En temas de lo de la transición de la química termoquímica, la teoría de Flogisto surgió en el siglo XVII, al final del periodo de la alquimia. Su sustitución por la teoría calórica en el siglo XVIII es uno de los marcadores históricos de la transición de la alquimia a la química. Flogiste era una sustancia hipotética que presumía ser liberada de sustancias combustibles durante la combustión y de los metales durante el proceso de oxidación. La caloría, como el flogisto, también presumía ser la sustancia, el calor que se derivaría de un cuerpo caliente en un cuerpo más frío calentándolo. Listo, compañero, pues ahí le comparto pues una parte de la historia de nuestro taller. Bueno, compañeros, entonces acá ahora continuamos con las fuentes de energía térmica derivadas de las energías renovables. Encontramos que pues, existen fuentes de energía térmica derivadas de otras de energía renovable, como lo son la solar térmica, geotérmica, oceánica térmica, biomasa, biocombustibles, biogás y gas de vertedero. Entonces vamos a hacer ¿la qué? Como la explicación de cada una de estas energías térmicas derivadas. Bueno, Les damos compañeros, paso al siguiente compañero. Sí, señor. sí, como el compañero mencionaba, tenemos diferentes tipos de energías que podemos aprovechar de las energías renovables, ¿verdad? En este caso, tenemos la energía solar térmica, la geotérmica, la oceánica térmica, la biomasa, los biocombustibles, la biogás y gas de vertederos. Vamos a analizar, por favor, la siguiente imagen. La energía solar térmica. Bueno, pues como pueden ver en esta imagen, se observa el concepto básico de la energía solar térmica. Este tipo de energía aprovecha la radiación del sol para generar calor, que luego pues, se utiliza para calentar agua, calefacción de espacios o incluso llegar a producir electricidad. Como se logra observar en la figura, el sistema funciona gracias a colectores solares que absorben la radiación del sol y transfieren ese calor a un fluido coloportador. Normalmente suele ser agua o aceite térmico. El calor acumulado se emplea en distintos usos, como las duchas, las piscinas, la calefacción doméstica o procesos industriales, como el secado y la pasteurización. Entre sus ventajas se destaca que es una fuente renovable, la cual es gratuita y limpia, aunque su eficiencia depende de la radiación solar disponible y requiere una inversión inicial. La siguiente, por favor. Vamos a ver el funcionamiento e implementación del sistema. En esta segunda imagen se muestra cómo funciona la energía solar térmica en la práctica. Como podemos ver en la figura de la izquierda, los rayos del sol se concentran mediante espejos o colectores hacia un punto donde se calienta un fluido. El calor de ese fluido genera vapor que puede mover ya sea una turbina y producir electricidad o usarse para procesos térmicos. En la figura de la derecha observamos un colector solar plano, que es uno de los más comunes. Tiene una cubierta de vidrio
que deja pasar la radiación solar, y una placa metálica negra que absorbe el calor. Debajo pasan tuberías por donde circula el agua o el fluido térmico, que se calienta con la radiación solar. Todo el sistema está aislado térmicamente para conservar la temperatura y mejorar la eficiencia. Como podemos notar, esta tecnología permite aprovechar de manera directa la energía del sol y convertirla en una fuente de calor útil y sostenible. La siguiente, por favor. La energía solar geotérmica. En esta imagen, pues, podemos ver la implementación de la energía solar térmica. Hay universidades como la Pontificia Bolivariana que han desarrollado proyectos de investigación y sistemas de climatización de edificaciones utilizando esta tecnología. El objetivo de esta tecnología es reducir el consumo eléctrico convencional y aprovechar el calor del sol para mejorar la eficiencia energética en hogares industriales. Como podemos ver, Colombia tiene un gran potencial solar, especialmente en las regiones de La Guajira, el Huila y el Valle del Cauca. Gracias a ello, se está promoviendo programas nacionales que fomentan el uso de esta energía en viviendas sostenibles, empresas, y también lo podemos ver en proyectos agroindustriales. En conclusión, esta energía solar térmica es una alternativa limpia, eficiente y prometedora que ayuda a proteger el medio ambiente y a impulsar un desarrollo energético más sostenible. Listo, continúa por favor el compañero. Energía Sí, oceánica dale. térmica. Bueno, buenas tardes. La energía oceánica térmica se genera electricidad aprovechando la diferencia de temperatura entre el agua superficial, calidad del océano, y el agua fría de las profundidades. El proceso utiliza el agua superficial para vaporizar un fluido con bajo punto de evolución que impulsa una turbina, y luego el vapor se condensa utilizando agua fría del mar para reiniciar el ciclo. Esta tecnología, aunque en desarrollo y costosa, tiene potencial para ser una fuente de energía renovable, constante y especialmente en regiones tropicales. Funcionamiento del proceso: vaporización: se bombea agua superficial, calidad para calentar un líquido como amoníaco en un intercambiador de calor, provocando su vaporización. Generación de electricidad: el vapor de alta presión impulsa una turbina conectada a un generador produciendo electricidad. Condensación: el vapor se dirige a un condensador donde se enfría con agua fría bombeada desde las profundidades del océano, volviendo a su estado líquido para repetir el ciclo. Consideraciones térmicas. Gradiente térmico: para que sea eficiente el sistema requiere una diferencia de temperatura de al menos 20 grados centígrados entre la superficie y las profundidades. Los costos y la viabilidad de la construcción de plantas OT es costosa. La tecnología aún no está completamente madura. Las aplicaciones de las plantas OT pueden operar de manera continua y la infraestructura puede ser útil para otros fines como la desalación de agua y la acuicultura. ¿Qué tenemos ventajas de la energía oceánica térmica? Es renovable, inagotable, utiliza la diferencia de temperatura del agua, una fuente energética que nunca se agota. Bajo impacto ambiental, no produce emisiones de gases, efecto invernadero ni genera residuos, contribuyendo a la reducción de la contaminación. Es predecible: las mareas, las corrientes son constantes, predecibles, lo que permite una generación estable y confiable. Como podemos nosotros mirar, pues en la parte de Colombia, en la parte del Océano Pacífico y el Mar Caribe, pues se otorga grandes masas de agua con potencial energético, ¿no? Que se pueden aprovechar
y pues es una parte donde se puede aprovechar esta forma de mirar una alternativa a las energías, pues aprovechando que tenemos un gran océano y con altas mareas que son pues siempre la, aunque es menos viable por ahora, busca aprovechar la diferencia de temperatura entre las aguas superficiales cálidas y las profundidades frías para generar energía. Desventajas de la energía oceánica térmica, altos costos de la instalación, la construcción de las plantas y la infraestructura necesaria requiere una inversión inicial muy elevada, limitación geográfica, requiere condiciones específicas donde la temperatura del agua, lo que limita las ubicaciones posibles para su instalación, pues sea adecuada. Desafíos técnicos y mantenimiento. Las instalaciones deben ser resistentes a la corrosión del agua salada, el impacto en la vida marina, las tuberías, la succión de agua pueden afectar negativamente los ecosistemas acuáticos y la vida marina. Complejidad de la legislación. La falta de las regulaciones específicas en muchos países puede ser una barrera para su desarrollo. La energía oceánica térmica en Colombia actualmente no genera térmica oceánica, pero posee un gran potencial para aprovechar varias energías marinas, incluida la de gran gradiente térmico, diferencias de temperatura entre superficie y fondo del mar. El estudio potencial en Colombia. Se están realizando estudios de investigación para evaluar las zonas con mayor potencial. Eh, qué pena, con mayor potencial principalmente en las costas del Pacífico, que era lo que yo les trataba de especificar en el Océano Pacífico, en el Mar Caribe, por sus mareas semidiurnas y corrientes marinas que además de la costa del Caribe, por la presencia de la desembocadura del río Magdalena, con alto potencial para la energía osmótica. Pena, compañeros, un segundo, por favor. Listo, la energía oceánica térmica Colombia anteriormente pues no genera pues como tal un mayor potencial, pero pues sí hay una forma como de generarla, hay un océano y pues siempre va a haber pues en conclusión va a haber una forma, o sea, difícil de crearla por el costo, pero se puede hacer y aprovechar pues las diferentes zonas que tenemos, ¿listo? La generación de energía a partir de la biomasa. Compañeros, ¿me la estás colocando en la energía? Eso, gracias. Eso, biocombustible. Muchas gracias, compañero. Energía biocombustible es un tipo de energía renovable producida a partir de la materia orgánica como plantas, residuos animales que se utiliza principalmente en el sector de transporte para reducir la dependencia de combustibles fósiles. A diferencia de los combustibles fósiles, los biocombustibles son una alternativa sostenible porque no genera una emisión neta de carbono, ya que el dióxido de carbono liberado durante la combustión, compensado por el que las plantas absorben durante su crecimiento, características principales que nosotros podemos tener. Se tiene es un importante productor, ¿no? Qué pena, compañero, me perdí un poquito. Listo. Es un importante productor de biocombustibles líquidos como el bioetanol de caña de azúcar, el biodiesel de aceite de palma. Estos biocombustibles ayudan a la movilidad sostenible, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y apoyan el desarrollo rural. El país avanza en la transición energética, incluyendo un porcentaje de biocombustibles en gasolinas, 10% bioetanol y explorando combustibles de aviación sostenible SAC. Se producen en los siguientes biocombustibles. Bioetanol se produce a partir de la caña de azúcar, se mezcla con gasolina, formando el alcohol carburante que se utiliza en el 10% de las mezclas de toda gasolina del país.
Biodiesel se produce a partir del aceite de palma y se mezcla con el diésel fósil. Este se usa en diferentes regiones del país. Biogás se genera por la descomposición anaeróbica de residuos orgánicos y se utiliza para generar energía. Eh, Ventajas y desventajas. Se puede implicar deforestación, destrucción de hábitats, la producción requería energía y el uso de fertilizantes puede contaminar el suelo y el agua. Bueno, muchas gracias, compañeros. ¿El que sigue? Bueno, ahora vamos a hablar de la generación de energía a partir de biomasa. Este tipo de energía pues se produce al quemar o descomponer materia orgánica para crear calor, electricidad o biocombustibles. Este procedimiento o esto se logra mediante la combustión de residuos agrícolas, forestales, residuos urbanos o cultivos energéticos o mediante la digestión anaeróbica de desechos orgánicos como el estiércol o los restos de comida que produce biogás. Entonces encontramos pues los métodos de generación, pues se le dan los diferentes tratamientos de los diferentes procedimientos a los tipos de biomasa, pues que pueden ser residuos agrícolas, residuos forestales, residuos urbanos, cultivos energéticos o desechos de animales. Pues dentro de los residuos agrícolas tenemos restos de cultivos como la paja, residuos forestales como madera de poda, raleos y otros residuos de la industria maderera. Dentro de residuos urbanos encontramos residuos orgánicos de hogares y negocios como restos de comida, papel o cartón. Dentro de los cultivos energéticos, pues encontramos plantas cultivadas específicamente para la producción de energía y desechos animales, como puede ser el estiércol de animales. Encontramos dentro de los beneficios que pues es una energía renovable que contribuye a la gestión de residuos al aprovechar materiales que de otro modo se desecharían y no aumenta la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ya que el dióxido de carbono liberado es el que la planta absorbió previamente durante su crecimiento, que genera un balance como un punto de equilibrio o un balance de dióxido de carbono neutro. Además, también ayuda a disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. Tenemos también, por ejemplo, en nuestro país, Colombia, que este tipo de material es renovable y abundante, se basa en materia orgánica. Tenemos que, pues en nuestro país hay muchas familias que aún pues utilizan este tipo de energía o este procedimiento para tener energía en las zonas donde pues aún no hay interconexión eléctrica, pues utilizan este tipo de elementos o de materiales para obtener la energía, para cocinar, para tener también sus velas y demás, sus fogatas para subsistir en el campo sobre todo y estas zonas que no están interconectadas. Por ejemplo, en Colombia pues hay un gran potencial para generar energía a partir de biomasa. Se cuenta con abundantes residuos agrícolas, ganaderos y forestales incluyen la cascarilla de arroz, bagazo de caña y estiércol y se pueden transformar en energía eléctrica o térmica, contribuyendo a la diversificación de la matriz energética del país y a la reducción de los gases de efecto invernadero. Ya como último punto, pues tenemos algunas desventajas que pues requiere grandes extensiones de terreno, se necesita espacio para cultivar biomasa y almacenar la materia prima, eso sí tiene una menor eficiencia energética, es decir, que inferior a los combustibles fósiles y las calderas pueden ser menos eficientes que otras alternativas. Digamos que aunque es menos contaminante que los fósiles, la combustión de biomasa puede liberar gases de efecto invernadero y contaminantes si no se tiene un control estricto al momento de su procesamiento. Y también hay riesgos para la salud y la seguridad, ya que algunas plantas de biogás pueden emitir algunos gases que pueden ser perjudiciales para la salud.
Acá pues pasamos a los requisitos técnicos para la generación térmica. Encontramos pues que básicamente toda generación o todos los equipos que se requieran para generar energía térmica en sus fuentes de calor, pues los combustibles fósiles, fuentes renovables, conversión a energía mecánica, generación de electricidad, control y regulación, pues deben cumplir con toda la normatividad y todas las certificaciones que se requieren. Por ejemplo, los combustibles fósiles como carbón, petróleo, gas natural son las fuentes principales en centrales termoeléctricas tradicionales. También tenemos las fuentes renovables, que se puede utilizar la energía solar térmica, geotérmica o la recuperación de calor a otros procesos. Por ejemplo, tenemos que entre el año 2023 y 2024, con el tema del fenómeno del niño, pues hubo mucho los embalses bajaron sus, sus niveles normales para la generación y en Colombia, por ejemplo, se activó el 100% de la generación por energía térmica. Pues obviamente esto se logró gracias a que pues esos requisitos técnicos se cumplían. Esto también pues fue un factor que influyó en los costos de energía eléctrica, pues muchos lo vimos reflejado en las facturas que se pagan, pues debido a que la generación térmica fue un poco más costosa que la generación por hidroeléctrica. También encontramos los sistemas de apoyo, por ejemplo, el condensador, que enfría el vapor residual de la turbina para volver a hacer agua. Los sistemas de limpieza, que si se usan combustibles fósiles, se necesitan precipitadores de los electrostáticos u otros sistemas para limpiar los gases de combustión. La seguridad y durabilidad significa que todos los componentes deben cumplir con normas estrictas de seguridad y resistencia a las altas temperaturas y presiones del proceso. Y los cables eléctricos deben tener alta resistencia al calor, a la corrosión y contar con un aislamiento de calidad. Listo. Ya llegamos a donde tenemos, digamos, lo que son estándares y normas internacionales que se deben cumplir en una planta de generación térmica. En lo que es la parte de gestión y eficiencia energética, tenemos lo que es la norma internacional ISO. Sabemos que la ISO es la Organización Internacional de Normalización. La ISO 50001, el cual es un estándar de sistemas de gestión de energía, el cual ayuda a mejorar lo que es la eficiencia energética, reduciendo costos y minimizando lo que es el impacto ambiental causado por la misma. También contamos con lo que es seguridad industrial y operativa, la cual está cubierta por lo que es el ya bien conocido RETIE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, el cual establece requisitos de seguridad en el diseño, la instalación y la operación de los sistemas eléctricos. También se tienen lo que son normas de seguridad en la manipulación de los equipos. Esas también son establecidas, digamos, también de parte interna. También se tiene lo que es la documentación, lo cual es obligatorio, que tiene que ser una hoja de vida por cada elemento, equipo, herramienta utilizado en lo que son los trabajos de alto voltaje. Tenemos también lo que es la protección ambiental y controles de emisión. Para eso también tenemos lo que es la norma internacional. Esta sería la norma 14.000, norma ISO, la cual tiene una serie, un conjunto de normas y sistemas de gestión ambiental, incluyendo lo que es el monitoreo de la calidad del aire y el ruido. También se tiene lo que son controles de emisión, controles de contaminación térmica, control de contaminación térmica, el cual se debe implementar con soluciones de disipar el calor de manera controlada, como cuáles pueden ser lo que son torres de enfriamiento y estanques para evitar la contaminación térmica en los cuerpos de agua. También podemos tener lo que es calidad y certificación de los equipos, como habíamos dicho anteriormente, los cuales tienen que tener una rigidez eléctrica para prevenir lo que es el peligro eléctrico y contar con sus pruebas de rigidez. También se debe tener lo que son licenciamientos ambientales,
los cuales deben estar cubiertos por resoluciones tales como la 909 de 2008. ¿Qué fija este estándar? Este estándar es un estándar de emisión atmosférica para fuentes fijas y aplicables a lo que son centrales térmicas. Es una base de protocolos y controles, los cuales llevan a lo que es la vigilancia de lo que son estas emisiones. Esta está cubierta por lo que son varias resoluciones, como habíamos dicho anteriormente, lo que es la 909 del 2008, también se cuenta con otra resolución, la cual es la 631 del 2015. ¿Qué establece esta resolución? Lo que son los parámetros y lineamientos, los cuales son más puntuales en lo que son aguas residuales y domésticas asociadas a lo que son procesos industriales. También se tienen resoluciones como la 627 del 2006, lo cual es norma nacional de lo que es la emisión de ruido y ruido ambiental en el territorio, para lo que también aplica también para lo que son fuentes energéticas e industriales. También para la parte de lo que es el diseño y la ingeniería, se cuenta también con un reglamento. Este reglamento se llama el RED-SIC, el cual es el Reglamento Técnico de Instalaciones Térmicas. Este reglamento regula lo que son los aspectos de seguridad, desempeño energético, protección ambiental y adicionalmente lo que es el aseguramiento de los sistemas e instalaciones térmicas. Esto es cubierto también por un marco legal de algunas leyes, vamos a decirlas por encimita porque son muy extensas, lo cual es la ley 143 de 1994, la cual es la ley de régimen de generación de interconexión de transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional. También tenemos lo que son otras leyes, como son la ley 2099 del 2021, la cual integra lo que es la transición energética y uso eficiente de los sistemas energéticos. En la parte de lo que es la operación y el mercado eléctrico, tenemos también lo que es la GREP, la cual es la Comisión de Regulación de Energía la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la cual tiene resoluciones como lo que son la 025 de 1995, la cual fija normas y estándares técnicos en lo que es la conexión y operación de las generadoras. La GRED tiene, digamos, lo que son algunos códigos de red, en lo cual es, digamos, el código SYNC, que es el código de Sistema Interconectado Nacional, tiene lo que es el código CNO, el cual está vinculado al Consejo Nacional de Operación, y también es vigilado por lo que es la ANLAC. La ANLAC es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Por último, vamos con una parte muy importante sobre la transición energética y fuentes no convencionales de energías renovables, la cual cuenta con una ley muy importante, la cual es la ley 1715 del 2014, la cual promueve lo que es el almacenamiento y uso eficiente de la energía dentro del sistema energético, el cual tiene una planificación de complementariedad sobre las tecnologías térmicas. El tema es mucho más extenso, digamos, ligado a muchas más normas y regulaciones, pero estamos, digamos, dando, digamos, información, digamos, de la que están más asociadas principalmente a lo que es, digamos, la regulación sobre las instalaciones de fuente de energías térmicas. Este sería, digamos, como tal nuestra exposición. Muchas gracias a todos.
¿Terminó la grabación? Sí, Listo, voy a ya. guardar. Listo. ¿Cuál sería el paso a seguir, compañeros? No, pues yo creería que, digamos, él vería el video, aunque pues es que este profesor, o sea,